Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Hola, Pablito. Hola, Graciela, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bastante bien, por suerte. Me alegro. Un poco de ciática, pero ¿qué vas a hacer? A esta edad es lo menos que se puede esperar. Y ahí está también Claudio, que nos saluda con la mano detrás del vidrio porque él maneja las máquinas que nos permiten comunicarnos con ustedes. ¿Por qué en las encuestas que se hacen, y si vamos a creer las encuestas, cuando a la gente se le pregunta cuánto confía en la justicia, no es tanta la gente que confía en la justicia? ¿Por qué nos pasa eso? Para que nos ayuden a pensarlo, ustedes saben que siempre echamos manos de amigos, y de amigos que saben del tema. En este caso, dos que ya estuvieron acá, Ricardo Gil-Lavedra y Martín Casares. Ricardo Gil-Lavedra no solo es abogado, fue juez en el juicio de las juntas, pero además está trabajando en el programa Justicia 2020, y que depende del Ministerio de Justicia. Y Martín Casares es abogado y es jefe de gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. Es decir, que nos buscamos dos pesados para que nos digan por qué viene esta desconfianza, desde dónde viene, si es legítima y en ese caso, ¿por qué? El que quiera, puede arrancar. Bueno. Que tenga ganas. A ver, yo creo que la justicia en general está padeciendo una crisis de doble orden, ¿no? A ver. Por un lado, una crisis política que tiene que ver con cierta desconfianza de la gente respecto de la imparcialidad de los jueces. Esto quiere decir que los jueces no resuelven las causas de modo objetivo, con apego a la ley, sino que en función de otro tipo de intereses. Y esto es grave porque la justicia no está sometida al escrutinio popular, sino que los jueces se legitiman precisamente porque el contenido de su sentencia se ha percibido como una decisión de alguien objetivo, de alguien imparcial, que lo hace de acuerdo a la ley, ¿no? Pero después también tiene otro aspecto la crisis, que es una crisis de eficiencia, que es que la gente piensa que la justicia es lerda, que no hay acceso para todos, de que llega tarde, etcétera, ¿no? Ambas cuestiones hay que tratar sin duda que resolverlas, y ya que lo mencionaste, el programa del Ministerio de Justicia 2020, bueno, trata de apuntar sustancialmente más al segundo aspecto, porque en el primero no es tan sencillo. El primero tiene que ver también con la posibilidad de algunas otras reformas estructurales, precisamente en el campo del penal federal, que es de donde se suscitan todas estas desconfianzas, bueno, que en algunas no han podido prosperar y yo creo que va a llevar un tiempo. Pero respecto de la cuestión de la eficiencia, de la posibilidad de tener una justicia más accesible, más amigable, más cercana al ciudadano y que resuelva los problemas en un tiempo útil, yo creo que los avances que se han hecho en el programa son sinceramente extraordinarios. Si quieren después los enumeramos. Sí, hay una cosa que yo quisiera agregar como un comentario, sabiendo muy bien, me consta que el ejemplo que voy a dar es muy especial, hasta uno podría pensar de alguna forma por sus características puede estar encapsulado, pero después de la dictadura, con tanta arbitrariedad como hubo, con tanto asesinato, tortura, desaparición y demás, hubo justicia. Y no solo hubo justicia con respecto a los máximos responsables, sino que se siguió hasta que se detuvo con la obediencia debida, el punto final, los indultos de Menem, y después se retomó, y a mi gusto, lamentablemente y muy lentamente, todavía siguen los juicios. No hubo un solo acto de venganza que se conozca. Los otros días, ya hace, qué sé yo, unos cuantos días, porque unos vecinos supusieron que un chico había violentado a otro chico,
fueron a incendiar la casa y cuando el padre salió a defender la casa, ¿qué? Mataron al padre. Es decir, ninguna confianza en la justicia. Revancha inmediata, diente por diente, ojo por ojo. Increíble cómo se están repitiendo estos hechos. ¿Hay relación con esto que estamos hablando o no? Sí, me parece que es un buen ejemplo porque cuando la sociedad no percibe que los jueces, en primer lugar, actúan, llegan, esto que decía Ricardo, de que lleguen rápido, en tiempo oportuno, y que cuando lo hacen, no lo hacen de manera imparcial, objetiva, tendiente a resolver los conflictos de acuerdo a la ley y no a otros intereses, pueden sucederse este tipo de hechos, ¿no? Porque la segunda pregunta, digo, si una encuesta te da que la justicia no es confiable, es preguntarle a la gente si aún así, o si llevaría sus conflictos, sus problemas, digamos, frente al Poder Judicial a resolverlos. Y esto demuestra que en algún caso no. Prefiere tomar la justicia en sus manos. No sé vos qué opinás, Ricardo. Bueno, a ver, la primera forma de resolver los conflictos fue la venganza privada. Tratar de hacer justicia por uno mismo. Luego cuando el Estado va institucionalizando esta respuesta. Venganza. Es venganza. Yo de lo que quiero hablar es la diferencia entre venganza y justicia o inacción y justicia. Sí, perdón. Sí. Después cuando poco a poco el Estado va penetrando en las relaciones interpersonales y toma a su cargo dar las respuestas a la infracción a la ley, bueno, es cuando entonces desaparece la venganza privada y aparecen distintas formas de reparación institucionalizada, que es la aplicación de la ley. Pero, a ver, me parece que lo que podríamos discutir, bueno, sobre qué base se fue elaborando esta desconfianza, por qué esto ha ocurrido. Por un lado, que yo creo que tiene su fuente en un pedazo de la justicia, no en todo, porque hay la mayoría de los jueces actúan muy bien, y es gente que trabaja y está dispuesta a efectuar las reformas que hagan falta. Es más, hay una muy fuerte vocación de muchos sectores de la justicia de emprender reformas que la hagan mucho más cercana y transparente a la gente, de los propios jueces. Lo que ocurre es que muchas veces la prensa se ocupa de un segmento determinado, todas estas cuestiones de las causas de corrupción y que tienen que ver también con los delitos cometidos por los funcionarios públicos, y también un pequeño segmento de la justicia que es lo que los atiende, y esto obviamente es la que transmite a lo mejor una sensación que no puede comprender a la totalidad. Bueno, yo no voy a decir que esto es la prensa, pero abro este espacio para que entre ambos, Martín, por favor, nos cuenten qué están haciendo y qué lograron para modificar, porque es difícil ver las modificaciones, obviamente. Uno tiene a la vista lo obvio, lo que está en los diarios o en la tele, y es bueno que gente que está trabajando en este momento, y me consta que son laburantes en serio, nos lo cuenten. Bueno, como decía Ricardo, es importante tener en cuenta que la justicia federal es solo el 5% de la totalidad de los jueces de todo el país, ¿no? Digo, más allá... ¿Qué delitos? Estamos hablando con gente que no tiene por qué saber de justicia. ¿Qué delitos atiende la justicia federal? Bueno, la justicia federal atiende todo lo que son los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, los delitos relacionados al narcotráfico, a la trata de personas, digamos, son los delitos, si se quiere, más graves y con mayor impacto institucional y, como decía Ricardo, en la prensa. Claro. Pero la verdad es que no son la mayor cantidad de jueces. Nosotros venimos trabajando mucho conjuntamente con los poderes judiciales de todo el país y tenemos un montón de iniciativas que incluso fueron planteadas desde los propios poderes judiciales provinciales que se acercaron a pedir apoyo, asistencia técnica, capacitación o en algún caso financiamiento del Ministerio de Justicia para trabajar juntos. Un buen ejemplo, me parece, es el caso de lo que está sucediendo en oralidad civil, que también se está trabajando desde Justicia 2020 sin ningún cambio normativo. Los propios jueces están empezando a oralizar
instancias Es decir, del proceso. hacer juicios orales. Audiencias orales y públicas en las cuales resuelven de manera rápida las cuestiones, acortando mucho la duración de los procesos, que cuando también se hacen esos estudios y encuestas es el principal problema o el reclamo de la gente, es la duración de los procesos, o sea, la excesiva burocracia, sí, son muy largos. Ese es un buen ejemplo de una reforma que salió de los propios poderes judiciales y ya actualmente está trabajando. El 50% de los jueces civiles y comerciales de todo el país están ya aplicando esta nueva metodología que aceleró muchísimo los tiempos de resolución de cara a la gente común que lleva sus asuntos, digamos, patrimoniales y familiares a una justicia que atiende mucho más gente que la justicia penal federal, ¿no? En suma, lo que pasa que, claro, un asesinato, por ejemplo, ¿no va ahí o sí? ¿A dónde va? No, esto es nada más que, es la justicia civil. Claro. Ahora, no se percibe todavía porque en Capital todavía no se ha comenzado a poner en vigencia, pero el resultado es extraordinario. Cuando te digo que es extraordinario, es que se ha bajado el promedio, la tasa promedio de duración de los juicios civiles, que era total país de 4 años y medio, a la tercera parte, se está tomando también índices de satisfacción de los usuarios. ¿Qué sienten los propios interesados respecto de esto? ¿No? 95% de satisfacción con el sistema de los clientes, que son los afectados, los interesados, los ciudadanos, y de los abogados. Y esto no es porque no existiera la oralidad en el proceso civil, sino con un sistema muy sencillo que es, uno, oralidad efectiva, no hay actas, todo se graba. Eso es, nadie se pone a escribir. Y presencia del juez. Claro. Porque los interesados, quienes sufren un problema, tienen derecho a conocer al juez que lo juzga y que ese juez trate de resolverles el problema con con oralidad efectiva. No el oficial ni el secretario. El juez toma personalmente las audiencias, que son totalmente orales, y los resultados, digo, son superlativos. En esa línea también, en materia penal, se está aplicando lo que sí fue una reforma impulsada conjuntamente por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Seguridad, la nueva ley de flagrancia, que también con ¿Por qué no explicas un poquito, Martín, por favor, qué es la ley de flagrancia? Bueno, la ley de flagrancia es un proceso también abreviado, muy ágil y oral, que se aplica a aquellos casos en los cuales la policía agarra al delincuente cometiendo el delito o a poco de haberlo hecho, o sea, con las manos en la masa. Esos casos, que son muchos y son sencillos probatoriamente, porque digamos, la prueba son está afanos. Ahí. Exactamente, sí, son afanos, pero son delitos que pasan en la calle a la gente común, de vuelta, como recién hablábamos de la justicia civil. Bueno, desde que estamos implementando esta reforma, el 68% de los casos se resuelven en menos de 48 horas. Casos que antes llevaban meses o hasta casi 2 años de resolverse, hoy se está haciendo muy ágil, muy rápido, y además, como todo esto es en el marco de audiencias tomadas por los jueces con los fiscales y los abogados defensores o el defensor oficial, ahí dota mucho más de transparencia y de publicidad. Cualquier persona puede ir a la audiencia y ver cómo está funcionando. Eso legitima, volviendo al tema de cómo funciona la justicia. Eso falta costumbre todavía en la Argentina de presenciar yo no sé cómo pasa en los países donde hace muchos años que hay juicios orales, cuánta gente va al juicio. No sé, lo ignoro absolutamente, pero acá debe ser bastante poco probable que vaya alguien que no sea el interesado. Totalmente. No hay costumbre. No hay costumbre, pero también falta quizás trabajar un poquito más, no solo la posibilidad de que las personas puedan asistirlas, sino la publicidad de cuándo y dónde hay audiencias, ¿no? Si vos quisieras hoy decirme, Martina, ¿dónde hay una audiencia? Bueno, tendría que estar muy accesible en internet o en algún tipo de cartelera que la gente pueda ir, ¿no? Claro. No está. No, todavía no. Y en el caso del Ministerio Público, de las fiscalías, para explicarle también al oyente, ¿en qué casos
una persona que se ve damnificada tiene que acudir a una fiscalía? ¿Y cómo trabajan ustedes la política de cercanía, ¿no?, de las fiscalías en los barrios o donde fuera? Bueno, nosotros desde el Ministerio tenemos 90 centros de acceso a la justicia distribuidos en todo el país, que son puntos fijos a donde la gente se puede acercar a recibir cualquier tipo de consulta, asistencia, asesoramiento, y principalmente no lo hacen en temas penales, sino en temas de cuestiones, digamos, sociales, de beneficios y de pequeños problemas que tiene más la gente de vecindad, que es, digamos, la cotidianeidad. Esa es la principal política de cercanía del Ministerio. Cosas que antes resolvía el juez de paz. Exacto, sí. Bien, los CAG. Los CAG, los famosos CAG, que un poco la idea también es acercarse. Perdón, los CAG. Centro de Acceso a la Justicia. Centro. Sí, pero... un poco es llevarle la justicia a la gente. También tenemos, digamos, los operativos móviles, estos del Estado en tu barrio, en los cuales el Ministerio de Justicia también siempre acompaña con o sea, con especialistas que no solamente son abogados, porque muchas veces, y sobre todo en los casos de las víctimas, también necesitan un abordaje interdisciplinario en el cual participan psicólogos, asistentes sociales, o sea, a veces también es el acompañamiento y la contención. Y en este sentido, además de los operativos, tenemos un programa que se llama Programa Justo Vos, que también lleva como mini operativos, oficinas móviles, le llamamos nosotros, a los barrios más vulnerables. Y también tenemos, implementando la ley de víctimas, la línea 149, a la cual cualquier persona puede llamar y hacer una consulta relacionada a cualquier delito. Nosotros los orientamos y tratamos 149. Exactamente. Ahora, Eso es parece solo en capital. Todo el país. Es una Todo el línea país. nacional. Es una línea nacional. Sí. Pero me parece que la pregunta tuya iba orientada a la descentralización de las oficinas del Ministerio Público, ¿no? Ujú. Que esto es particularmente relevante acá dentro de la capital, y en el cual, bueno, hubo una descentralización en su momento de las fiscalías, en las cuales se comenzaron a distribuir fiscalías en los barrios, y esto para poder tener que la gente pudiera tener la cara de la justicia al lado, el fiscal, exacto, el tipo que le iba a hacer. Bueno, ahora hay un proceso de transición, porque como se están transfiriendo las funciones a la justicia de la ciudad y al Ministerio Público de la ciudad, vamos a ver cómo se conectan ambas cosas. Pero no cabe duda que yo creo que en estas ciudades tan grandes las fiscalías no tienen que estar concentradas, sino desconcentradas. Sobre todo ahora que la parte de la investigación penal preparatoria va a estar a cargo de los fiscales, ¿no? Por favor, ¿pueden explicarnos cuál es el rol de un fiscal? Bueno, el rol del fiscal en el nuevo sistema acusatorio que estamos impulsando y que ya fue aprobado por el Congreso en el mes de diciembre, que salió publicado en el Boletín Oficial el nuevo texto ordenado del nuevo código, y que se va a empezar a implementar dentro de muy poco tiempo, establece que es el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, quien investiga, persigue y litiga los casos. O sea, ya no... ¿Actúa en nombre de quién? De la sociedad, y representa a la víctima. Entonces, acá va a estar más claro los roles, las misiones, las funciones y también las responsabilidades, ¿no? Que hoy quizás en un sistema mixto están un poco más difusas y hay, de alguna manera, superposición de algunas funciones y otras que nadie las hace o nadie se hace cargo. Te lo digo esto porque la mayor parte de la gente lo ignora. Sí, la función sustancial es llevar adelante la persecución penal pública. Es decir, como vos no lo podés hacer, ciudadano común, hay un fiscal que lo hace. A mí me parece que cuando se tuvo más claro, pero porque también fue un juicio oral y era un momento muy especial, fue cuando Estracera acusaba. Ahí la gente entendía que Estracera estaba acusando no en nombre propio. Bueno, representa los intereses generales de la sociedad. Exactamente. Bueno, quería llegar a esto porque hay mucha confusión, si no, entre qué es un fiscal, qué es un juez, qué es un abogado defensor, qué es un abogado de oficio. Cuesta entender esos matices si no se dice claramente: un fiscal es aquel que está acusando en nombre mío. Exacto. Por algo que me hicieron a mí. Yo no puedo ir y acusar personalmente. Está el fiscal para eso, ¿no? Sí.
En un momento dado, esto en el siglo XVIII y particularmente el XIX, se desdobla dentro de la actividad estatal la función de juzgar y la función de acusar. Ambos son funcionarios públicos, pero con diferentes funciones. Y se desdobla precisamente para permitir que el juez quede en un lugar de tercero imparcial, claro, y para facilitar también la defensa, para facilitar que el imputado pueda defenderse. Consecuencia, el Estado se desdobla en dos partes, un funcionario encargado de acusar y otro de juzgar. Eso es importante que lo entendamos, porque a veces cuesta entender, ahora que está mucho el fiscal Stornelli de moda, por lo que está pasando. Bueno, pero ¿qué hace el fiscal Stornelli? ¿Cuál es su trabajo? ¿A quién representa? A mí. ¿Qué me significa a mí? Ciudadano común. Él y cualquier otro fiscal. Lleva adelante la acción penal. Exactamente. Y en ese sentido, ¿ha habido modificaciones o tienen en vista modificaciones en cuanto al fiscal general y a los fiscales y demás? Bueno, está ahora en vigencia una nueva ley de enjuiciamiento federal que le traslada a los fiscales la investigación penal preparatoria. El juez ya no investiga nada, sino que es el fiscal el que tiene a su cargo llevar de modo completo las funciones de la investigación y poder acusar. Que eso se va a ir poniendo en marcha progresivamente, paulatinamente en todo el país, ¿no? Empezando. Lo cual significa todo un entrenamiento, ¿no? Sí, claro, hay que capacitar, hay que formar gente, etcétera, y esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la justicia penal federal. Acá hay un comienzo de un cambio que va a ser decisivo, porque los jueces ya no van a investigar. Claro. Es realmente un cambio de paradigma que empieza el 10 de junio en Salta y Jujuy, y después ¿Por qué en Salta y Jujuy? Lo ha definido la comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, conjuntamente con el ministro de Justicia, teniendo en cuenta que tenemos una problemática de narcotráfico y una justicia penal federal, digamos, que necesita ser fortalecida. Esta reforma lo que va a hacer es darle mucho más potencia al Ministerio Público Fiscal. Desde el Ministerio de Justicia, como recién decía Ricardo, nosotros estamos ayudando y apoyando tanto en capacitación como también en infraestructura. Nosotros vamos a hacernos cargo de parte de la infraestructura edilicia y ya hemos comprado y asignado 800 computadoras para todo el Poder Judicial Federal de toda esa zona, porque realmente estaban en una situación de debilidad muy importante frente a un crimen organizado que no solo es transnacional, sino que se maneja con tecnología de punta, ¿no? Se va a acabar las carpetas enormes cosidas a mano. Reúne dos características, ¿por qué se comienza ahí? Porque son lugares sensibles, por las cosas que decía Martín, y porque son distritos chicos con los cuales uno puede comenzar a ponerlo en vigencia de modo paulatino y palpar también cuáles son las falencias, qué corregir en los otros, etcétera. Enseguida volvemos.